La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de por qué se produce el estreñimiento en los niños con nuestro invitado, el doctor Sebastián Pereira, especialista en gastroenterología pediátrica. Y antes de presentarlo, es importante, como hacemos siempre al inicio del programa, agradecemos por todo lo bueno que tenemos, agradecemos por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos y porque yo agradezco que vos estés viendo el programa. El tema reinteresante, el estreñimiento en los niños. ¿Por qué será que los niños se estreñen? ¿Y qué desesperación? Es porque no sabemos qué le podemos dar, qué podemos hacer. Bueno, por eso es el tema. Y tenemos esta placa que nos explica un poquito lo que vamos a hablar y dice que el estreñimiento constituye una de las principales causas de consulta en la edad pediátrica, que corresponde al 3% de las consultas al pediatra y el 25% de las consultas al gastroenterólogo pediatra. Supone también entre el 3 y el 16% de las visitas a urgencia por su dolor abdominal. Los tres periodos críticos en su aparición son la introducción de la alimentación complementaria, el entrenamiento esfinteriano y el inicio de la escolarización. Y este es el tema que vamos a hablar con nuestro invitado, pero voy a leer rápidamente. Él es joven, tiene un currículum muy extenso y estamos muy contentos de tenerlo acá. Él es el doctor Sebastián Pereira, es médico pediatra, especialista en gastroenterología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, magíster en gastroenterología, hepatología y endoscopía pediátrica en el Hospital Policlínico Universitario de Roma, Humberto I, primero, médico especialista del staff del Departamento de Pediatría del Hospital Central del IPS, médico certificado por la Sociedad Paraguaya de Pediatría, miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, un capísimo que está con nosotros. Bienvenido, doctor Sebastián Pereira. ¿Cómo estás, Seba? Bienvenido. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias también por la invitación acá al programa. Realmente tocar un tema que toca muy de seguido el día a día en el consultorio, como también en las urgencias. Y encantado realmente poder compartir acá contigo, también con la audiencia, sobre este tema que para mí es... Siempre trato justamente también de enseñar mucho a los pediatras en formación y a otros médicos como para tratar de que se pueda mejorar este problema y que no se tarde tanto, digamos, en solucionar algo, ¿verdad? Claro. Yo le preguntaba, le digo Seba porque es mi sobrino del corazón, pero yo le preguntaba al doctor Sebastián Pereira, antes de comenzar el programa, ¿cuáles son? Porque hay mucho estreñimiento, hay muchos problemas de este tipo en los niños y hay, ¿verdad? Sí, hay mucho. Realmente, así como decía la placa, que aparentemente como el 23% de las consultas al gastro, en realidad yo creo que más. Yo creo que va hoy en día ya a un 40, hasta si no es 60% inclusive de las consultas que nosotros tenemos día a día en el ámbito privado, digamos, también en el público, de problemas que se da desde los 6 meses, así como decía la placa, sí, hasta peor momento, los 2 años, que es con el entrenamiento del esfínter. Claro. Y ese cambio, ese estreñimiento, ¿por qué se da, por ejemplo, a los 6 meses que decía, cuando comenzamos a darle, deja de tomar solamente la leche materna, claro, y comienza a comer comidita, ¿verdad? Así mismo. Y ahí ese cambio le puede producir estreñimiento. Sí, o sea, no necesariamente en todos los niños pasa eso, ¿verdad? Porque depende también de varios factores que se dan desde el momento del nacimiento mismo o de la concepción misma sí, del niño, ¿verdad? Como por ejemplo se habla hoy en día mucho de lo que es la importancia de la salud materna desde el momento desde el momento que decide que quiere ser mamá, del momento que consigue, o sea, que forma el feto, y también durante el seguimiento, durante el embarazo y el posparto, que es donde seguir, o sea, tener parto normal, seguir con lactancia materna exclusiva por lo menos hasta los 6 meses, evitar el uso de antibióticos en lactantes, o sea, en niños menores de 2 años que no son necesarios en ocasiones de infecciones.
Y también el uso de antibióticos en la mamá, como la salud peribucal de la mamá, la salud vaginal de la mamá. La salud peribucal de la mamá. También. La salud Sí, dental. dental. Porque está demostrado que de madres que no tienen cuidado de los dientes, con periodontitis, por ejemplo, Sí. o inflamación de las encías, pueden eventualmente eso desencadenar un parto prematuro. Entonces, al tener un parto prematuro, tenés más comorbilidades, digamos, para el recién nacido. Entonces, Qué ahí increíble. eso empeora ya todo. Y por eso se habla hoy lo que son los primeros 1000 días o 1500 días, primeros días del recién nacido en cuanto a lo que se habla de salud digestiva. De lo importante y el impacto que tiene todo lo que nosotros hagamos desde ese momento en adelante, ¿verdad? Entonces, ponerle que en algunos niños que hoy en día tenemos ya prácticamente un 35-45% de cesáreas en Paraguay, es como digamos ya, o sea, parto vaginal es como que tenemos que felicitarle a la mamá si eventualmente tuvo. Hoy en día ya es muy difícil encontrar realmente eso. Entonces ahí empieza ya ese problema en cuanto a lo que es la colonización del intestino de las bacterias, ¿verdad? Sí. Que es necesario que el bebé pase por el canal vaginal, Claro, necesario. para que al salir, al nacer, haya tenido contacto Claro. con esas bacterias que Así son mismo. positivas y buenas para su desarrollo. Tal cual. Y que no es- pasa cuando se tiene cesárea. Claro, porque uno al no pasar por el canal vaginal, que debería de colonizar, digamos, la Sí. cavidad bucal, como también la piel, como también el intestino eventualmente, el canal vaginal produce un moco que es rico en lactobacilos, se llama un tipo de bacterias, que se encuentran ahí. Entonces, al no salir por ahí, salir por cesárea, obviamente el lactante o el recién nacido se coloniza de bacterias hospitalarias, que eventualmente algunas son dañinas o resistentes ya a antibióticos, a bacterias de la piel, como son el estafilococo, streptococo, entre otras bacterias un poco más nocivas o inflamatorias que pueden hacer que la susceptibilidad intestinal, o sea, que haya más susceptible, o sea, esté más Claro, susceptible claro. el intestino. Qué increíble. Bueno, muchos datos nuevos estamos teniendo, nada más que en esta primera parte del programa. Hacemos un pequeño corte y continuamos hablando con nuestro invitado, el doctor Sebastián Pereira. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Sebastián Pereira, especialista en gastroenterología pediátrica. El tema de hoy es por qué se produce el estreñimiento en niños. Pero, ¿te imaginas que a los 6 meses ya pueden ser estreñidos los bebés entonces? Sí, como estábamos diciendo, influyen varios factores, ¿verdad? Pero sí, eventualmente pueden empezar donde en teoría se especula que pudiera estar debido también a la falta de maduración todavía de ese intestino. Claro. Pero varios estudios apoyan la evidencia de que en realidad la maduración intestinal se da ya entre los 3-4 meses, ya un 100% prácticamente, en cuanto a lo que es permeabilidad intestinal, maduración de las defensas, de las enzimas que son encargadas, digamos, de la digestión, etc. Pero en algunos casos no, entonces sí puede ya eventualmente empezar a producir primero que nada, la constipación, en el contexto de que, bueno, la popó empieza a salir, en vez de líquida, que es lo normal en un Sí. lactante que no come, a salir un poco más cremosa o más pastosa. Entonces sí, va a depender mucho también del esfuerzo que haga el lactante eventualmente para poder hacer popó, como también bueno, está el uso del pañal, que eso también comprime más la zona perianal. Está también que el bebé todo el día se encuentra en brazos, o sea que de repente eventualmente también eso comprime más la zona. Claro. También se ve que es mayor el porcentaje de pacientes con constipación o estreñimiento como tal en bebés ya con un poquito más de sobrepeso, que también tenemos mucho hoy en día por el uso también más rutinario de las fórmulas infantiles, que a veces se da sin control o sin entender bien también el sentido de... Y eso está demostrado que también influye mucho al sobrepeso infantil, ¿verdad? Claro. O ya la obesidad infantil. ¿Y un niño que solamente mama puede estar estreñido?
¿o no? Sí, en una situación bastante común que también suelo tener mucha consulta es lo que se conoce como entre los primeros 6 meses de vida, donde el lactante eventualmente solamente lacta, ¿verdad? Sí. Está tomando pecho. Puede presentar un trastorno gastrointestinal funcional que se llama la disquesia del lactante o la disquinesia del lactante, que es una inmadurez en cuanto a lo que es la relajación del suelo pélvico. O sea, el lactante puja, llora, está inquieto, pero Y no en sale. vez de abrir la región anal, digamos, entonces cierran. Ya. Entonces eso les causa otra vez más frustración, entonces ahí lloran, tragan otra vez aire, ese aire otra vez da más cólico. Claro. Y está con ese periodo que inclusive en los libros y en la práctica clínica vemos que puede ser normal que un lactante con lactancia materna exclusiva puede no hacer popó o no presentar evacuaciones por lo menos hasta 10, 14 días. Hijo. Y puede ser normal, siempre y cuando el lactante se alimente bien Y sea y solo salga leche. y que salga líquida la materia fecal, ¿verdad? Claro. Porque si ya empieza a salir sólida, no es común, entonces ahí sí ya tendríamos que estar sospechando Otra cosa. en otras entidades como alergias alimentarias o enfermedad de Hirschsprung, que es cuando el intestino es un mega intestino que no se contrae, entonces obviamente retiene la materia fecal y eso después se va volviendo más sólida, ¿verdad? Claro. Y en el caso, ¿hay diferencia entre niños que solamente toman leche materna y alimentación y niños que no toman leche materna sino leche fórmula y alimentación? Hay muchísima diferencia porque hoy en día no hay forma científica ni nada de poder igualar lo que es la magia de la leche materna, que es una sustancia única que se va acomodando de acuerdo a las necesidades del niño, va cambiando en cuanto a factores de inmunidad, a nutrientes. Inclusive hay estudios que hoy en día ya demuestran de que ya se va diferenciando en leche para hombres y leche para mujeres. O sea, la leche materna es tan inteligente que va supliendo esas mismas necesidades dependiendo del sexo del bebé. ¡Qué increíble! Impresionante. Y tiene una cantidad también proporcional de proteínas que la leche de vaca es diferente, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la leche de vaca tiene más caseína, más beta-lactoalbúmina, se llama otra proteína, que eso hace que eventualmente el intestino sea más propenso a tener algún trastorno funcional, primeramente en cuanto a constipación o cólicos, y eventualmente sí alergias inclusive también, ¿verdad? Y que la lógica dice que si la leche materna es como ya su nombre lo dice, leche materna, que es de la mamá humana. para el bebé, Sí. claro, humana para el bebé, que cambia según la necesidad del bebé, según el peso, según si está resfriadito o no. Así y ahora que me mismo. decís que si es varón o nena también, eso no sabía. La lógica te dice que hay que darle leche materna. Hay que darle ¿verdad? leche materna. Que la fórmula es cuando ya no se puede y bueno, para que el bebé se alimente, ¿verdad? Así Pero mismo. no es lo ideal. Si tenemos algo que es gratis, ya sale la temperatura adecuada y todo, ¿verdad? Así. Es un sacrificio para las mamás cuando tenemos que salir a trabajar, qué sé yo, pero eso también ya se ve que uno se saca la leche, guarda, se le da al bebé. Hay solución. Pero sobre todo, no solo la cuestión de la mamá, de la tranquilidad de la mamá, sino de la salud del bebé. Y el poder evitar un montón de cosas con eso, ¿verdad? Sí, hoy la verdad que tenemos ya muchos beneficios también gracias a la ciencia en cuanto a que las fórmulas infantiles se están poniendo también las ganas y están tratando de igualar lo máximo que puedan a la leche materna, agregando justamente mayor proporción de proteínas más similar a la leche materna, agregando probióticos, que son bacterias que justamente ayudan a la salud digestiva, agregando oleosacáridos, que son azúcares parecidos a la leche materna. O sea que dentro de todo hoy en día tenemos ya un beneficio, claro, mejoró bastante y eso favorece eventualmente también a la salud del niño, ¿verdad? Entonces, pero es obviamente, así como decías, es mucho mejor siempre tratar de optimizar la leche materna. Claro, por supuesto. Bueno, ¿y qué les parece si vemos este material que hemos preparado? Factores asociados al estreñimiento. Factores asociados al estreñimiento. Se puede mencionar alimentación pobre de fibra dietética y líquidos, consumo excesivo de lácteos, retirada del pañal en edad precoz, sedentarismo, historial familiar, cambios en la rutina diaria, trastornos emocionales y situaciones estresantes como la llegada de un hermanito, comenzar la escuela,
acoso escolar, entre otros. También tiene que ver toda la parte psicológica con el tema del estreñimiento, según lo que veíamos. Sí, porque yo te estaba hablando más obviamente de la parte funcional en cuanto a lo que es maduración intestinal y alimentación sana, ¿verdad? Eventualmente muchos cumplen todo lo bueno, o sea, le dan lactancia materna hasta los 2 años, nunca probaron fórmula, nacieron por parto vaginal, nunca tomaron antibióticos, pero eventualmente llega un punto en que pudieran estreñirse porque hay muchas mamás que como también por parte laboral y cosas como esas deciden, bueno, hasta el año llevo, ya no puedo darte. Sí. Entonces empezamos a dar leche entera común, digamos, ¿verdad? Ni siquiera fórmula infantil ponerle, sino que leche entera común. Y eso también, como te hablaba... Eso hace daño, ¿verdad? No necesariamente daño, pero sí, como te hablaba, de lo que es la proporción de proteínas y de grasas es completamente distinto, ¿verdad? Entonces eso sí puede producir algún cierto trastorno en el tránsito intestinal, en la secreción de agua, etcétera, que eso va a predisponer eventualmente a la constipación. Entonces el niño va a llegar a un punto en que le va a empezar a doler, ¿verdad? Ese dolor va a empezar a asumir ya como algo traumático. O sea, ya la popó no va a ser lo que era, sino que ya va a ser algo incómodo para ellos. Claro. Entonces ahí en un principio, de manera voluntaria, empiezan a adoptar conductas o posiciones para tratar de atajar, ya que a los 2 años todavía el esfínter, digamos, no es que controlan tanto, y al año. Entonces... Claro, tratan de atajar porque la vez anterior le dolió. Así mismo. Nunca más, o sea, no van a saber obviamente si le va a doler o no, pero tratan ya de acomodarse a esa situación incómoda, que vale la redundancia, ¿verdad? Pero eso van juntando más materia fecal, el intestino, o sea, el colon, el recto, que es el lugar donde se acumula, se va distendiendo cada vez más, o sea, cada vez va teniendo mayor capacidad, porque es bastante elástico, de ir guardando cada vez más materia fecal. Entonces el niño no tiene síntomas de dolor abdominal, ponerle que por la popó guardada, pero sí después cuando va a hacer le va a doler mucho más. Entonces cada vez se vuelve ya un círculo vicioso donde van atajando y ahí se convierte ya en una conducta retencionista, se le llama, ¿verdad? Que ya es un niño con miedo o vergüenza que ataja, y eso obviamente después ya se traduce en un problema mucho mayor que sí ya requiere tratamiento médico, digamos. Claro, claro. Y en el caso de que, por ejemplo, un niño no vaya de cuerpo, ¿verdad? 1 día, 2 días. Vos decías que hasta 14 días, tal vez. En el lactante. En el lactante, bueno. Pero lo normal es que vaya todos los días, ¿verdad? Lo normal es que vaya por lo menos 1 vez al día, ¿verdad? Ponerle que igual cada niño tiene su patrón de evacuaciones, o sea, tanto por los mismos alimentos que comen en la casa como también en antecedentes familiares, ¿verdad? Claro. Pero todo niño que no tenga incomodidad o disconfort o peor calidad de vida asociada a las evacuaciones y te haga cada 3 días o te haga cada 5 días, no representa ningún tipo de trastorno, porque puede ser normal, ¿verdad? O sea, para el niño ese es su patrón de evacuaciones, ¿verdad? Y depende también de la cantidad de líquido que toma, de qué tipo de alimentos consume, porque si de repente una dieta muy astringente sin darse cuenta, entonces le va a costar más. Le va a costar más. Así como también decía las imágenes que vimos, justamente a partir de los 2 años o de 1 año y medio, empieza lo que se conoce la adolescencia infantil, digamos, que es un momento de selectividad alimentaria brutal, donde los niños justamente quieren más comida astringente como fideos, arroz, dulces, etcétera, leche. Y eso eventualmente también predispone a que se estreñan más, ¿verdad? Y el agua lo es como su enemigo, entonces es difícil. Bien. Bueno, vamos con este otro material, por favor. La constipación en los niños pequeños y preescolares. Los problemas suelen comenzar alrededor de los 2 años con el control esfinteriano. Con frecuencia tienen predisposición familiar a la constipación, con un recto que les permite acumular grandes volúmenes de materia fecal. Cuando el volumen alcanza cierto punto, el esfínter interno se relaja completamente. El niño percibe esta sensación como precursora del dolor y trata de evitar la defecación mediante la contracción del esfínter anal externo y los músculos del piso pelviano. La sobrecarga y falta de vaciado provoca la dilatación e hipertrofia y, a medida que aumenta la capacidad de retención, el ritmo evacuatorio se espacia por periodos más prolongados.
matan las imágenes, por favor, qué bien logradas. Bueno, contanos. Tenemos que hacer un corte ahora, ¿verdad? Bueno, hacemos el corte, a la vuelta del corte, el doctor nos explicará. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Sebastián Pereira. Él es especialista en gastroenterología pediátrica. Antes del corte vimos un material que habla de la constipación en niños pequeños y preescolares y yo, bueno, decía que las imágenes eran muy lindas, pero el contenido es lo más importante. Contanos, ¿por qué se estreñen los niños en esa etapa? Y así como estamos diciendo en el bloque anterior, justamente influye mucho por el tema de que también la necesidad de evacuar no es tampoco, digamos, algo específico en el niño que está en esa edad de explorar, de jugar, de comer lo que sea. Sí. Entonces, como que el momento de evacuar no es un momento específico, ¿verdad? Entonces ellos, como te decía, de repente buscan en posiciones o actividades para tratar de evitar de evacuar, no necesariamente por miedo y dolor ya, sino que por seguir su rutina de niño, ¿verdad? Claro, para seguir jugando. Para seguir jugando. Entonces, eso se va acumulando y después sí, ya se empieza a traducir en un problema, como que ahí es cuando los padres también ya empiezan a percatarse, pero generalmente cuando ya es tarde, digamos, o sea, ya el niño ya pasó por un trauma de dolor o ya se le llevó a la urgencia y le tuvieron que hacer algún tratamiento específico y ya el niño mete en su chip el dolor, ¿verdad? Entonces, ahí sí ya se convierte en algo más problemático por el tema de que a partir de los 2 años también ya son más eficaces, digamos, ellos en controlar los esfínteres, entonces sí ya empiezan a atajar y eso obviamente va a ir traduciendo, como les explicaba anteriormente, como un ciclo que el niño ataja, guarda materia fecal, se endurece, duele, ataja, guarda, endurece, sí. Claro. Ahora, yo me imagino que, porque sos muy joven pero tenés mucha experiencia, habrás visto muchos casos de constipación en niños, pero también tenemos nosotros acá en nuestro país una sabiduría, y muchas veces no es tanta sabiduría natural, ¿verdad? De cosas que hacen bien, pero también cada cosa que uno escucha. Por ejemplo, te quiero preguntar, yo escuché una vez que cuando un niño no puede, no va de cuerpo, se le pone, bueno, hay unos supositorios que creo que son de glicerina o una cosa así para ayudar. Y o si no, lo que escuché que no sé, pregunto yo, no se asusten, es poner un poquitito de jabón, el jabón de lavarse las manos, ¿verdad? Ablandarlo, por supuesto, y ponerle, y que eso hace que evacúe. ¿Es cierto eso? Sí, o sea, el supositorio de glicerina es un tratamiento bastante bueno, solo que sí un poco invasivo, ¿verdad? Claro. Generalmente yo personalmente no suelo indicar, a no ser que no conozca todavía al paciente, entonces tipo para explicar toda la dinámica de un tratamiento es un complicado, entonces tiene que ser presencial, ¿verdad? Entonces sí suele ser como un tratamiento de urgencia, digamos, ¿verdad? O sea, un lactante que está demasiado incómodo, está con mucho dolor, no está más pudiendo comer, entonces ahí sí se le puede hacer un supositorio de glicerina como para tratar de sacar el tapón, digamos, hablando mal y pronto, donde entonces eso lubrica el tapón, que es lo que más duele, y después ya empieza a salir más la otra materia fecal acumulada, que ya sale más pastosa, digamos, o sea, más blanda, ¿verdad? Entonces sí se puede usar, o sea, sí es bueno, pero controlar siempre, porque obviamente también, mientras más grandes sean y más conscientes sean de estar metiéndole un supositorio, también va a influir mucho en la conducta del miedo, ¿verdad? O sea, va a seguir atajando para que no le pongan más eso, ¿no? O sea, obviamente el niño no se da cuenta que mientras más ataje más le van a poner, ¿verdad? Pero es así, y lo recomendable es no usar el supositorio también en el contexto de que, por ejemplo, es muy común en niños menor de 1 año, que se suele usar más, pero nosotros tenemos que tratar de dejar de que el niño venza esa disquesia del lactante que le explicaba hace rato, o sea, esa inmadurez de poder relajar el suelo pélvico.
Y si nosotros nos acostumbramos a ponerle supositorio cada tanto, el niño no va a aprender a pujar. Claro, y se va a acostumbrar a que también eso Claro, es ahí lo normal. se acostumbra supuestamente. al supositorio, ¿verdad? Claro. Y entonces el niño va a tardar más eventualmente en madurar y sí va a ser un factor más para estreñirse, ¿verdad? Y lo del jabón, por favor, esa es mi incógnita. Lo del jabón realmente no, o sea, es como un irritante. Claro, le hace peor, Anga. Claro, al ser irritante va a estimular el tránsito, entonces sí, o sea, pero no es, digamos, un tratamiento habitual. Claro. Yo cuando me formé en México sí usábamos, o sea, mi maestra tenía una técnica de utilizar sí enemas con jabones, que en realidad el jabón era un shampoo pediátrico de bebé, que no son irritantes, pero sí jabonosos, Claro. con enemas, entre otras cosas, como para tratar de limpiar mejor, Sí. pero en situaciones específicas. Claro, ¿verdad? En claro. enfermedades ya... Bueno, pero yo traje a colación eso, porque eso es algo, no digo que sea común, pero yo escuché, a lo mejor vos escuchaste alguna vez y qué sé yo, o sea, eso no, pobrecito, porque le va a hace quemar, daño, sí. le va a quemar y obvio que va a salir todo, pero le está haciendo daño a ese bebé. Así mismo. Y aparte la popó va a salir otra vez dura, o sea, no es Claro. que va a ablandar la materia Claro, fecal, ¿entendés? claro, claro. Entonces, al fin y al cabo, no es tan eficaz. No, digamos. no lo hagan. Si sos profesional, No no lo lo hagan. hagas, así mismo. Bueno, vamos con este otro material, por favor. La constipación en los niños escolares. A esta edad, el problema principal lo constituye el escurrimiento fecal. A menudo, la constipación pasa desapercibida por meses o años, y los continuos escapes que manchan la ropa interior son atribuidos a la pereza o a la inmadurez. Recién cuando se toma conocimiento del problema suele buscarse ayuda médica. Con frecuencia, el diagnóstico de que la incontinencia fecal se debe a la constipación provoca incredulidad en los padres. La palpación abdominal a menudo revela el grado de retención de materia fecal. Algunos pacientes con constipación significativa presentan infecciones urinarias recurrentes o enuresis. O sea que eso último era hacerse pipí en la cama. Hacerse pipí en la cama. Que también puede Durante el ser sueño. el resultado Claro. de una constipación. Sí, porque el recto, al estar con mucho contenido dentro, está directamente detrás de la vejiga. Y la vejiga, obviamente, del niño no es tampoco tan grande, entonces igual va a comprimir Sí. y eso obviamente va a hacer que haya enuresis, ¿verdad? Inclusive pasa lo mismo con la infección urinaria, que es más común también en las niñas, por tener una uretra más chica. Entonces colapsa más fácil y hace retención urinaria en la vejiga. Entonces eso también hace como un caldo perfecto Claro. para infecciones Claro. eventualmente que puede llevar a infecciones renales. Y muchas veces, inclusive, a mí me suelen llegar muchos pacientes que vienen del nefrólogo, por ejemplo, por infecciones rutinarias, donde se le estudió de todo, no tienen nada. O sea, renalmente hablando, Sí. y después vos le preguntás, ¿y cómo hace popó? No hace. Entonces te das cuenta que el factor realmente era el estreñimiento, ¿verdad? claro. Y súper común, realmente bastante común. Y también lo que estaba hablando en el video que vimos recién sobre lo que es la enuresis, que es la hacer pipí a la noche. Y el otro es la encopresis, que es justamente el escurrimiento fecal, que eso se conoce como una incontinencia anal retentiva, ¿verdad? O sea, el niño tanto que retiene empieza a escurrir la materia fecal. Claro, se o le sea, escapa un poquito de tanto que está así mismo, reteniendo. tanta presión que hay dentro va saliendo de a poco, entonces la mamá te refiere, sí, te hace como 15, 22 veces al día, le cambio la ropa porque se mancha y tiene diarrea. Mi hijo hace un mes que tiene diarrea, uno le trata como diarrea, al final es todo lo contrario, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso también, como mostraba en el video, la palpación abdominal es importantísimo porque siempre se llega a palpar la materia fecal bastante dura en la región baja del ombligo ahí. Y eso te da justamente la objetividad de decir, no, esto no es una diarrea, es una encopresis o una popó por escurrimiento, ¿verdad? Claro. Y es una incontinencia anal, pero por retención, que es importante también diferenciar de la incontinencia anal neurológica, ya que habla también de algún tipo de enfermedad donde Sí. el niño sí ya se hace encima, ¿verdad? O sea, te dicen, no siento, me hago encima. Entonces sí, ahí hay que investigar justamente otras causas, ¿verdad? Claro. Ya no es una incontinencia retentiva, ¿verdad? Que es lo más común. Claro, pero qué impresionante esto que estamos aprendiendo todos acá, porque
el niño chiquitito, lo que sea, se hace pipí en la cama y uno dice, ay, no, todavía no aprendió, ¿qué habrá pasado? Bla, bla, bla. Puede ser una de las causas que tenga estreñimiento. O eso que vos decías, la mamá te dice, hace 15 días está con diarrea y se ensucia, uno piensa que es diarrea porque ve que es líquido, sin embargo, está estreñido porque la materia fecal dura está dentro y no sale. Así mismo. Como yo siempre le digo a mis pacientes, como que es el sudor de la popó, o sea, la popó suda y sale eso, ¿verdad? Claro. Para explicarle más o menos el contexto, ¿verdad? Y realmente sí, después de empezar un tratamiento efectivo en esos niños mejoran felices, o sea, súper bien, te das cuenta que era eso. Ahora, el tratamiento, enseguida vamos a hablar de tratamiento, pero el tratamiento puede ser solamente cambiando la alimentación, por ejemplo. ¿Podría funcionar o no? Claro, obviamente el tratamiento tiene varios pilares, ¿verdad? Pero uno de ellos sí es la alimentación, como estábamos hablando en el bloque anterior, que el niño eventualmente tiene una alimentación más astringente. Sí. De repente el abordaje nutricional es muy complicado porque el niño es muy selectivo. Sí. Y tipo, te vas a las 100 mejores nutricionistas del país, de todos lados, te van a dar las opciones, te van a dar los menús, te van a dar los platos, te van a llevar a tu casa y todo para que le den de comer. Pero no, si el niño no hay ese ejemplo en la casa, no va a aprender, ¿entendés? Por eso yo siempre le digo a los padres que cuando van a empezar la alimentación, ellos tienen que ser el ejemplo, ¿verdad? O sea, el niño no es que quiera comer fideo porque comió fideo y le gustó y eso más conoció, ¿verdad? O sea, el niño va a ir conociendo y abriendo su conducta alimentaria de acuerdo a lo que la familia le presente, ¿verdad? Claro. Y si en la familia nomás lo comen mal o es más rápido prepararle un fideíto que un arroz, obviamente el niño va a querer eso porque es lo que hay, el niño no cocina. Así el niño no cocina. Y también el tema de que todos los días haya cosas tipo frutas y verduras así también, además de lo que... Porque es famoso a esa edad los niños que quieren fideo, arroz, pancho y así. Que es algo muy cultural además, también. Y además es muy fácil de preparar, entre paréntesis, ¿verdad? Es fácil de preparar, claro. También. Bueno, vamos a seguir hablando de esto a la vuelta del corte. Seguimos charlando y aprendiendo sobre el estreñimiento en los niños, por qué se produce. O sea, queríamos saber primero la causa o las causas posibles, después cómo se presenta, porque uno dice estreñimiento, bueno, obvio que te vas a dar cuenta que tu hijo está estreñido porque no se va de cuerpo, pero también ahora, en el bloque anterior, vimos que uno puede pensar que el niño está con diarrea porque ensucia el pañal o ensucia la ropa interior muchas veces al día y sin embargo resulta ser de que realmente lo que tiene es un estreñimiento. Y ahora el doctor Sebastián Pereira nos va a contar un poquito el tema de tratamientos para el estreñimiento. ¿Cuáles son los tratamientos? Vos decías ya, hay pilares, se comienza de una manera, porque estamos hablando de niños. A los niños se les puede poner cualquier medicamento, no se le puede dar cualquier cosa que tal vez al adulto sí. Claro. Bueno, y uno lo que estábamos diciendo ya el tema de la dieta, ¿verdad? Pero como le estaba explicando, de repente un poco muy complicado por la ya selectividad instaurada en el niño, ¿verdad? Va a depender, como te decía, mucho de las costumbres familiares, de siempre ofrecer un buen plato, o sea, lo que se llama el plato del buen comer, que tiene que tener sus proporciones de la mitad ser verduras, o sea, 2/4 de la otra mitad que sea proteína y 1/4 nomás de carbohidrato, la cosa que nosotros hacemos completamente al revés. Claro. O sea, hacemos proteína, la mitad de carbohidrato y un poquitito de verdura, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre tratar de enseñar eso a las familias, ya eso del pediatra tratante, de incentivar justamente lo que es la correcta alimentación del niño y para que después sea más fácil tener una conducta más alimentaria adecuada, ¿verdad? Eso sería lo ideal, es el mundo perfecto, que te tome agua y te coma bien, pero como te digo, ya es muy complicado por lo cultural de nuestra alimentación también, ¿verdad? Sí. Entonces, pues tenemos que ver eventualmente, bueno, cuando hay necesidad de hacer un tratamiento, lo importante es siempre
consultar con un especialista pediátrico, Claro. no con especialista adulto, porque así como decías, el tratamiento obviamente y el enfoque es completamente distinto. En niños, por ejemplo, siempre estuvo muy de moda el tema del supositorio, que como ya te expliqué Sí. también, no es siempre lo recomendable, uno porque le podemos acostumbrar en el contexto de que no va a aprender a pujar Claro. y a relajar el suelo pélvico. Después tenemos otros tipos de tratamiento, digamos, como por ejemplo son los laxantes, ¿verdad? Y hay otra vez laxante, es muy importante entender que qué es lo que queremos tratar nosotros, ¿verdad? O sea, Claro. queremos tratar a un niño que se estreñó una vez, pero no tiene problemas o no tiene miedo de hacer popó, entonces bueno, se hace un tratamiento agudo que puede durar días, ¿verdad? Pero si nosotros ya vemos que el contexto de ese niño es completamente diferente y ya va a algo más crónico, Sí. o sea, que ya tuvo varios episodios de estreñimiento o que le cuesta lo va a hacer. Entonces ahí obviamente es importante explicar también a los padres que el tratamiento no solo no solo se basa en tratar la materia fecal, porque eso es demasiado fácil, digamos, sino lo que se trata también es la conducta del niño, ¿verdad? Claro. O sea, nosotros tenemos que hacer un tratamiento que sea efectivo, uno, elegir la medicación que sea la más adecuada para un tratamiento a largo plazo, y explicar que nosotros tenemos que enseñar al niño a usar la pelela, a sacar el pañal o usar el inodoro, pero sin que el niño sufra. O sea, si no, Claro. todo el mundo le dice, mandale al psicólogo porque esto tiene miedo y obviamente va a tener miedo y el psicólogo no va a poder solucionar la popó dura, ¿entendés? Claro, claro. Entonces es como que se va al psicólogo, pero nada, o sea, no Sí. sirve para nada porque el niño sigue haciendo duro. Porque llega el momento, le duele. Cuando Así tiene mismo. que ir de cuerpo, le duele porque está dura. Así mismo, tal cual. Entonces, por eso que de repente ahí es cuando los padres recién se dan cuenta. Por eso también es para tratar de incentivar y dejar en claro que los padres controlen también cómo Sí. están evacuando a los niños para no llegar también a este punto, ¿verdad? Claro. Bueno, y el tipo de tratamiento, como les decía, tenemos varios, como los más comunes son la lactulosa, por ejemplo. ¿Eso qué es? La lactulosa es como un azúcar, hablando muy mal y pronto, Sí, ¿verdad? no, pero para que podamos entender. Es un sí. jarabe, Ajá. un jarabe que la mayor veces viene en jarabe, de venta libre en todos lados, varias marcas disponibles. Y es un laxante osmótico, o sea, un tipo de laxante que lo que hace es, bueno, llega al intestino, lubrica por una cierta parte de la materia fecal, pero también estimula a la secreción de agua a nivel del intestino, ¿verdad? Solo que al ser un jarabe, o sea, todo laxante siempre es dosis-respuesta, no hay una dosis estrictamente correcta, Claro, digamos, ¿verdad? sí. Hay obviamente las guías que te hablan, bueno, tenés que darle 1 mililitro por kilo peso, dosis cada 6, cada 8, pero bueno, cada niño se va adecuando dependiendo también a qué tan trancada esté su cañería, digamos, ¿verdad? Entonces la lactulosa es muy buen medicamento para tratamientos más de urgencias, ¿verdad? Cuando el niño en ese momento está muy estreñido, entonces se le puede dar ese tipo de medicación, como también el lubricol, que sería, perdón, la vaselina líquida, que también ayuda, que pueden usarse en conjunto también, ¿verdad? Para tratar de buscar una solución inmediata y no llegar al enema, que es el enema sí ya es la colocación de un dispositivo que se vende ya preparado Sí. a través del ano con una solución, digamos, parecida a la Que es una sangre. sensación no muy linda. Claro, porque es la introducción a través del ano Claro. de un dispositivo que libera un líquido, que eso hablando de la materia fecal, o también la introducción de sondas a través del ano, pues, donde se va liberando los compuestos del enema, como también hay otros que inclusive duran entre 12 horas de Por estar favor, pobrecito. con una sonda en la cola que se llama la proctoclisis, ¿verdad? Que Sí. es otro Eso ya tratamiento. es de un Eso caso ya es así cuando hay una extremo, ¿verdad? impactación fecal, o sea, un Claro. fecaloma, que es cuando la denominación de la popó muy dura Sí. y trancada, que Claro. inclusive si no responde a un tratamiento médico tiene que ser quirúrgico, ¿verdad? Por favor. Que es bastante común también, Sí. ¿verdad? Y entonces hay varios tratamientos, como te decía, pero nosotros ahí tenemos que elegir justamente qué va a ser lo mejor para este niño en ese momento, ¿verdad? Yo particularmente ya como especialista veo niños, como te digo, que ya probaron algún otro tipo de tratamiento y no funcionó. Entonces ahí yo personalmente uso más un medicamento que hablan las guías del 2016 más o menos, en pediatría, que es bastante eficaz para tratamiento a largo plazo, que se llama el polietilenglicol, que es un azúcar también, pero viene en polvo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces al venir en polvo no tiene color, no tiene sabor, entonces te da la particularidad de que eventualmente vos le puedes poner en su leche, en su jugo. Entonces el niño no sabe, uno, que está haciendo un tratamiento, Claro. eventualmente a largo plazo se va a empezar a dar cuenta de que, mira, pues ya no me duele.
Y así se va a poder también enseñar a usar la pelela, a usar el inodoro, Claro. a ir sacando el pañal, sin que le estén persiguiendo al niño para que tome su medicamento. Sí, sí. Y que él solito se vaya dando cuenta y acostumbrando, digamos, a la sensación de evacuar bien, Claro. no al remedio. O sea, acá lo importante también es entender que ningún medicamento laxante se da ni se va a indicar por indicar, sino, y que tampoco va a producir acostumbramiento, que el niño solamente va a depender de eso. Nunca va a pasar eso. O sea, el niño que depende, entre comillas, de un laxante, hay que ver el por qué. O sea, o sigue teniendo esa conducta retencionista a pesar de que no le duela, o tiene algún trastorno anatómico, como un intestino más largo, un intestino más lento, un intestino más ancho, o alguna enfermedad que es menos del 5% realmente los casos que pueden deberse, por ejemplo, a enfermedad celíaca, problemas de tiroides y trastornos ya más congénitos, como la enfermedad de Hirschsprung, ¿verdad? Que ya es algo más complejo, ¿verdad? Ya. Entonces el tratamiento por eso va a depender mucho de la situación, pero sí siempre acá lo importante es entender que nosotros no queremos tratar nomás la materia fecal, sino ver la integridad del niño. El funcionamiento, claro. Todo, o sea, y que no tenga ese trauma, porque estamos hablando de niños, pero hasta los grandes, cuando de repente en algún momento de tu vida tuviste ese tipo de problema, Dios mío, le rezaba a todos los santos para que solucione eso, ¿verdad? Claro. Entonces te imaginas un pobre niño que no entiende, no sabe. Nosotros los adultos, bueno, que comí, tal vez me puse nervioso, nerviosa, que tendré algún problema, llamamos al médico, nos vamos por el bebé, el nenito, la niña no tiene ese racionamiento. Así mismo, entonces por eso que tenemos que hacer lo menos invasivos posible con ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de ver cómo responde al tratamiento. Yo personalmente a mis pacientes siempre les entrego mi número de teléfono como para que ellos me van comentando y sacándole fotos si quieren las evacuaciones para ir controlando eso, porque es la única manera también que yo pueda ser objetivo, ¿verdad? Porque si la mamá me dice, sí, está haciendo bien, pero ¿qué es bien? ¿qué es lo que es bien para vos? ¿Entendés? Entonces no me convence, ¿verdad? Y esa es la importancia del tratamiento para que el niño justamente se vaya acostumbrando a una mejor calidad de vida, mejor calidad evacuatoria, mejor calidad alimentaria a largo plazo también. Y ahí pueden ir a psicólogos si quieren para tratar otras causas, ¿verdad? Pero como por ejemplo la llegada del hermanito, o que se separaban los padres, o que si algún evento traumático. Sí, en el colegio, un montón de cosas. Pero todo esto me encanta porque primero vamos a ver si funciona bien, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, qué hace que... Y que no tengan miedo, porque eso... Y para lograr todo eso, para saber, la mamá y el papá tienen que estar atentos a las deposiciones de sus hijos, a cuando hacen caca. Porque muchas veces la mayoría de la gente trabaja y se deja a los chicos con alguien responsable. Así es. Pero esa persona tiene también que controlar y contar. Sí, yo siempre les digo, si no están ustedes, bueno, denle a la empleada una cámara, no sé, un teléfono con cámara y... Hoy en día es demasiado fácil de sacar, o sea, no pueden llegar después al control con la excusa, no pudimos porque no sé. Porque no estábamos, claro. Entonces ahí no, porque depende mucho de eso, porque es cierto lo que vos decías, a lo mejor para mí es normal, está bien, y vos que sos médico ves y ves que eso no es lo normal. Claro, para ellos es normal porque lo siempre vieron, claro. Pero en realidad no, vos como médico ves y decís, no señora, no, para nada normal. Bastante duro y obviamente le está causando un disconfort y sufrimiento al niño. Claro. Entonces por eso es importante. Bueno, la musiquita nos dice que tenemos que hacer un corte. Hacemos un corte, volvemos enseguida. Bueno, tenemos un material que habla de lo que ya nos habló el doctor en el bloque anterior. Vamos a ver. Tratamiento para el estreñimiento. Laxantes. Existen varios como el bisacodilo, picosulfato sódico, lactulosa, leche de magnesia, petrolatos. Solo usarlos por indicación del médico y en forma momentánea. Supositorios de glicerina. Su uso no debe ser frecuente. Enemas. Son preparados que contienen electrolitos o irritantes en solución, que producen un efecto osmótico sobre el intestino, permitiendo que la deposición se ablande.
También su uso debe ser indicado por el médico y empleado en forma momentánea. Fibra vegetal está contenida en las verduras y frutas que se comen crudas y sin licuar. También en los cereales con cáscara. Cambio de hábitos de alimentación y crianza. Se debe acostumbrar al niño desde pequeño a beber bastante líquido, consumir diariamente 1 o 2 frutas con cáscara, verduras crudas, no retener el deseo de defecar, realizar actividad física diaria. De esto ya nos habló el doctor y ahora tenemos otro material, estoy apurada porque ya está terminando el programa, que habla de esta enfermedad rarísima que no la voy a pronunciar. Vamos a ver. La enfermedad de Hirschsprung afecta el intestino grueso de los recién nacidos, bebés y niños pequeños. Las deposiciones no pasan a través de los intestinos debido a la falta de células nerviosas en la parte inferior del colon, causada por un defecto de nacimiento. La mayoría del tiempo, los problemas comienzan en el nacimiento. Si bien en algunos casos menos severos, los síntomas pueden aparecer meses o años después. Esta enfermedad puede causar constipación, diarrea y vómitos y a veces conlleva complicaciones graves del colon, como enterocolitis y megacolon tóxico que pueden ser mortales. Por eso es importante que sea diagnosticada y tratada lo antes posible. Bueno, doctor, contanos cuál es el tratamiento para esta enfermedad. Bueno, la enfermedad de Hirschsprung suena a un nombre bastante complicado, pero es algo común. Ajá. Se clasifica en varios tipos, porque hay uno que afecta a todo el colon, una cierta parte del colon o una parte muy chiquita del colon. Pero va a depender obviamente del tratamiento de eso, ¿no? O sea, la mayoría de los casos siempre es lo quirúrgico, donde obviamente también eso tiene un impacto importante en el niño porque va a depender también de la edad del diagnóstico. Porque si a un niño escolar, decirle, ¿sabes que te vamos a sacar un pedazo del colon y vos vas a irte a la escuela con una bolsita? Ah, esa es que se pone se le hace la colostomía. Sí, y van quedando con la colostomía y después en un segundo tiempo se hace una reconstrucción, ¿verdad? Con el mismo colon que quedó. Sí. O hay veces que inclusive si se quitó todo el colon, se hace una reconstrucción con el intestino delgado. Obviamente ya no es lo mismo, pero se trata de lograr, como te digo, la mayor calidad de vida siempre en esos niños, ¿no? O sea, un tiempo están con la bolsita y después se opera de vuelta. Generalmente son 6 meses a un año, ponerle con la bolsita hasta que se va achicando otra vez el colon que quedó y después entonces se le reconecta, ¿verdad? Porque siempre el recto inferior, por lo menos unos 5 centímetros entre el ano y el recto, siempre se deja una porción mutante para después reconectar y reconstruir, digamos. Sí. Y los cirujanos son expertos en eso, tenemos millones de casos que nos ayudaron muchísimo con eso. Solo que ya el diagnóstico también es un poco complejo porque son estudios que son invasivos. No hay o sea, la práctica pública no tenemos luego, solamente tenemos la práctica privada. Pero por suerte tenemos, ¿y qué? Claro. Y si no, es el tema de la biopsia primero, se ve que en el microscopio no tiene células nerviosas, se hace el diagnóstico y ahí se opera, ¿verdad? Pero es básicamente laxantes hasta el día de la cirugía y cirugía. Es básicamente eso. Bueno, pero tiene solución, por suerte. Pero lo más importante de todo esto es el diagnóstico. ¿Y cómo se logra el diagnóstico? Cuando los encargados de ese niño, padre, madre, empleados, abuelos, se fijan en eso. O sea, es muy importante darnos cuenta y ver, controlar las deposiciones cuando van al baño los chicos. Así mismo, tal cual. Porque no hay otra manera, o sea, nosotros no podemos estar ahí, ¿verdad? Claro. Y también de que el médico sea capaz y piense en esas cosas, ¿verdad? Más vale que sí. Y es interesante tal vez enseñar a los chicos desde chiquititos a que es una parte importante ir de cuerpo, festejar, hiciste en tu basincito o qué sé yo, o sea, no que sea una cosa ahí andá y te limpio rápido y te vas, ¿verdad? Sino que sea parte porque es parte de la vida y del desarrollo. Claro, como nosotros, o sea, todos queremos hacer nuestras necesidades en un baño lindo, ¿verdad? También. Claro. Y lo mismo con los niños, es tratar de incentivar siempre eso, de demostrar de que es algo normal, de que tratar de no darle, por ejemplo, algún dispositivo de entretenimiento en ese momento,
porque si no ellos ya se van fijando más en el dispositivo, digamos, Sí. y no en la necesidad de evacuar, ¿verdad? Claro. Entonces otra vez eso se puede prolongar más tiempo y lo ideal es que el reflejo de evacuación generalmente se produce después de la ingestión, ¿verdad? Sí. Entonces lo ideal es siempre que nosotros acostumbremos a nuestros niños que después de las comidas principales, o sea, desayuno, almuerzo y cena, se sienten por lo menos, ya sea en la pelela o en el inodoro, por lo menos unos 10 minutos, ¿verdad? Que eso va a estimular lo que se llama el reflejo gastrocólico, que es el reflejo de evacuación, ¿verdad? Porque si no, van a comer, van a retener, van a querer jugar, van a retener y después a la noche recién van a hacer, ¿verdad? Eso sirve para los adultos también. También. Sí, el reflejo está siempre ahí. Claro. Solo que mientras menos le trabajemos, Claro. más perezoso, como se le conoce al Así intestino mismo. perezoso es, ¿verdad? Perfecto. Bueno, se acabó el programa. Quiero agradecerte que viniste, la presencia, todo lo que nos estuviste explicando, enseñando, y queremos invitarte a un próximo programa. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente muy feliz de compartir contigo y con la audiencia, ¿verdad? Porque estamos a las órdenes siempre y encantado de volver. Muchísimas gracias. Nosotros también nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.